como varones un texto en la Escritura, en el Salmo 119. Libro de los Salmos, capítulo 119, los versículos 5 y 6. 119, 5 y 6, libro de los Salmos. Y es un texto estupendo allí en la Escritura. Ojalá mis caminos sean firmemente establecidos para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado cuando tenga la mirada fija en todos tus mandamientos. Y es una palabra contundente, es una palabra demasiado diciente. Ojalá mis caminos sean firmemente establecidos para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado cuando tenga la mirada fija en todos tus mandamientos. Y es la oración del salmista, es el clamor del salmista, es ese hombre que está delante de la presencia del Señor fijando esa decisión y esa determinación por Él y por su palabra. Y ese clamor que llega allí al corazón, a los oídos del Señor, y un clamor que no se hace esperar la respuesta de parte del Señor. Que pueda ser esa nuestra oración, que pueda ser ese nuestro clamor, que sea esa nuestra bandera de vida como varones, como cabezas de hogar, pero también como hermanos, también como hijos, también como jóvenes, también como adolescentes, que podamos decirle al Señor presente. Mi clamor es que tus estatutos sean establecidos en mi vida, que yo guarde tu palabra y que mis ojos estén fijos en las Escrituras, en cada uno de tus mandamientos. Desde allí, cero vergüenza, desde allí esa seguridad, desde allí esa victoria, desde allí ese ejemplo, desde allí ese testimonio para la gloria del Señor. El tema del que les voy a hablar lo voy a iniciar con una sencilla anécdota. Se encuentran un par de jóvenes y uno le dice al otro: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué hay de ti? Y ese joven le responde: viviendo. Y se lo responde de una manera brusca, se lo responde de una manera fuerte: viviendo, llevando la vida. Dirían algunos, pasando la vida, sobreviviendo. Y el joven le dice al otro: ¿y tú? Y el joven mira al otro que ha respondido de mal humor y le dice con alegría: viviendo. Yo viviendo. Y de ese término les voy a hablar hoy: viviendo. Cuando pensamos en vivir, nosotros como seres humanos, lo que viene a la mente y al corazón es sobrevivir, es subsistir, es tratar de atravesar la vida con los menores problemas posibles y tener soluciones a la mano y de alguna manera escapar de ciertas realidades y de ciertas circunstancias que nos abruman. Y en eso, de eso la juventud y de eso la niñez está plagado. Queremos escapar y quizás el ser humano es el gran escapista. Pero ser cristiano no es vivir, ser cristiano es vivir. Y eso significa conducirse según la Biblia, conducirse según las Escrituras, viviendo. La gran pregunta para usted sería: ¿y usted cómo está atravesando y cómo está haciendo esa travesía en este planeta? Y de usted, ¿qué se puede decir hoy? ¿Qué se dice de usted como persona hoy? ¿Cómo está haciendo usted y cómo está atravesando usted la existencia? ¿De qué manera? ¿En qué términos? ¿Viviendo o viviendo? Cuando miramos un texto como el de la Escritura, ahí tenemos a un viviente, una persona que se conduce según las Escrituras, un hombre escritural. Ese es el salmista. ¿Y es difícil? Claro.
cuesta totalmente. Conducirse y asumir la palabra siempre será desafiante, siempre será demandante, siempre será ir contra todo y contra todos. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo que sirve al hombre y en un mundo cuyo Dios es el hombre, el dinero, lo material, lo físico, lo tangible, lo palpable. Un mundo crítico, contradictorio, un mundo que es inconsecuente consigo mismo, pero un mundo donde todo es válido, y ahí está el peligro. Ser cristiano en el siglo XXI, ser cristiano en ese planeta, te va a demandar esa vida y la otra. Va a costar, va a ser difícil, va a ser crítico hasta lo sumo. Solo piensen en sus trabajos, en las oficinas, en las empresas, donde quiera que ustedes laboren, en sus emprendimientos. Piensen jóvenes y adolescentes en los colegios, los niños en las escuelas, lo que tienen que vivir y lo que tienen que ser exigidos por ser cristianos, por llamarse cristianos, por vivir acorde a Cristo. Van a ser el hazmerreír de la gente, porque es un mundo que margina a Dios, es un mundo que se burla de Dios, es un mundo sin Dios, sin el verdadero Dios. Y entonces va a costar demasiado conducirse como un viviente. Va a costar demasiado ser una persona acorde, configurada según las Escrituras. Cada vez que un joven va a la universidad o que está en el colegio, cada vez que un niño va a su escuela, cada vez que un varón está en una empresa, en la oficina, en su emprendimiento, que trata con la gente y tiene ese libro por casualidad debajo del brazo, o lo encuentran leyendo la Biblia en algún lado, siempre va a estar la mirada de la gente como, uy, ¿qué pasa ahí? Hace más o menos 15 días estábamos con mi esposa en CTU. Y ahí hay universitarios de todos los tipos, de todos los niveles, de todos los estilos, de todas las dimensiones, de todo lo que usted quiera. Nosotros entramos a un café y ahí había una pareja de jóvenes. Y esos jóvenes tenían un par de Biblias sobre las mesas, estaban tomándose un café y estaban discutiendo en torno a las Escrituras. Los únicos en ese lugar. Los demás con sus laptops ahí trabajando, haciendo sus trabajos, chateando, bueno, en sus cosas. Pero ellos eran los únicos. Y nosotros solo pasamos por el lado de ellos, los miramos y les hicimos. Pero la gente que entraba, muchos decían, los aleluyas, esos cristianitos baratos. Esa gente no piensa. Llegó un grupo de estudiantes de los Andes, que son los cuadros políticos de este país, donde salen los dirigentes de este país, y ellos apenas se burlaron. O sea, los miraron y se atacaron de la risa frente a ellos. Los chicos sin problema siguieron. Y eso le hace pensar a uno qué tipo de persona y qué tipo de cristiano y hasta dónde el cristianismo en la vida personal es evidente. Hasta dónde somos testimonio, hasta dónde nosotros somos esa señal y ese signo de salvación para esta generación. Para eso se necesita coraje, para eso se necesita valor. Y quiero hablarle de dos elementos claves en ese texto bíblico a partir de ese Salmo 119, versos 5 y 6. El primero, ¿cómo ser un viviente? ¿Cómo vivir acorde a las Escrituras? ¿Cómo vivir siendo escritural? En primer lugar, con caminos ordenados según la palabra de Dios. Con caminos ordenados según la palabra de Dios. Así se es un viviente. Así
se da testimonio. Así realmente vamos a hacer esa presencia real de Dios en medio de una generación perversa, en medio de un mundo caído, con caminos ordenados según la palabra. Y miren cómo dice el texto: ojalá mis caminos sean firmemente establecidos para guardar tus estatutos. Qué oración y qué diferencia con los clamores y las oraciones en este siglo. Muchas de las oraciones de los cristianos evangélicos hoy son: Señor, guárdame, Señor, ampárame, Señor, favoréceme, Señor, bendíceme, Señor, haz esto y aquello. Pero el decirle al Señor: configura mi vida según tu palabra, haz mi vida cotidiana, diaria, mi práctica de vida, hazla conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, conforme a la Escritura, es rarísimo. Porque la inmediatez de la vida nos lleva a pedir una cantidad de cosas que muchas veces nosotros consideramos importantes, definitivas, pero que no lo son tanto. No que la salud no importe, no que la seguridad no importe, pero cuando guardas la palabra y cuando configuras tu vida según la palabra, cuando ordenas tus caminos en términos de la palabra, lo demás es añadidura. Les decía hace un momento, cuando una familia levanta altar a Dios y reconoce al Señor, ahí hay bendición y ahí hay victoria, y eso simplemente es algo que se da por sí solo, porque el Señor se agrada, se glorifica y obra. A veces pedimos los accesorios y eso nos mete en problemas. El clamor de ese salmista es: ordena mis caminos para que sean firmemente establecidos en guardar tus estatutos, tu palabra. ¿Saben lo que eso significa? Caminos ordenados según la palabra implica una conducta según las Escrituras. Implica pasos forjados por la palabra. Implica ser paradigma de fe. Implica una práctica de vida escritural, bíblica, evangélica. Implica que cada día yo examino mi vida a la luz de las Escrituras y desde ahí me conduzco, desde ahí me comporto, desde ahí soy. Que mi identidad se da en términos de la Escritura. Ahora que estamos solos, piensen en eso. ¿Qué es ser cristiano hoy? Los escucho. Se puede de a uno, de a dos, se puede en coro, como quiera. ¿Qué es ser cristiano hoy? ¿Qué es para usted ser cristiano hoy? ¿Un cristiano general? Sí. Ir a la iglesia un domingo. Sí, ir a la iglesia un domingo, podría ser, hermano. Yo diría que el cristiano, vamos a decir, común, es religioso. La persona que hace cosas para agradar a Dios. Pero el cristiano ideal, el que Dios quiere, es alguien que tenga una relación con Él. No religioso, sino una relación personal. Sí. Un cristiano hoy en día significa romper paradigmas, es ser el ridículo, es ser maltratado, es ser visto como de segunda, tercera, cuarta, es ver un talento desperdiciado, es un innúmero de situaciones que se ven ahí hacia afuera, pero hacia adentro implica un cambio de carácter, implica una relación con Dios, implica, no me interesa lo que diga el mundo, me interesa lo que dice Dios, soy yo, tengo personalidad, tengo criterio, quiero agradar a Dios, voy de paso por este mundo, pero voy a conquistar
el reino celestial por la gracia y la bondad de Dios. Implica muchos retos a nivel de uno, dejar de ya no más aquellas cosas superfluas que antes me llenaban, hoy me doy cuenta que no sirven de nada. Ser cristiano adentro de uno mismo es ver cómo Dios ha transformado y ha cambiado la vida de uno y la responsabilidad que tengo, pero no porque me toca, sino porque me deleito en la presencia de Dios, lo busco, lo amo, lo anhelo. Está presente todos los días de mi vida, desde que me abro los ojos hasta que me duermo. Es ese enamoramiento, es esa necesidad de su palabra, es esa necesidad de estar relacionado con muchas personas que están igual de locas como uno por el Evangelio, por su palabra, que antes eran, pero hoy son hijos de Dios. Y así sucesivamente se va viendo en el transcurrir de la vida de cada uno de nosotros cómo las personas que nos rodean van siendo como también, bueno, es muy atrevido decir iluminado, por uno no, pero uno es el referente, uno es alguien que tiene que tener cuidado cómo habla, cómo dice, cómo piensa, es tener cuidado frente a la familia, la esposa, los hijos. Es delicado, es fuerte, pero en las fuerzas de uno es a veces como, todo eso, pero la gracia, el Espíritu Santo, los jueves en la iglesia. ¿Qué pasa los jueves? No. Con toser, Con con toser. Wilson toser, que nos hace reflexionar frente a que debemos tener esa intimidad con Dios cada vez más y más y más, y apartarnos de todo lo que nos contamina. Y es una cantidad de cosas que continúe, pastor. Bien, alguien, gracias. Eso estuvo bueno. ¿Qué dicen ahí? Pero quisiera escuchar, ¿alguien quiere añadir algo? Si hay un joven, si hay un adolescente que quiera decir, mire, para mí ser cristiano es eso, hermano. Son 3 palabras, implica muchas cosas. Imitador de Jesús. Creo que es el punto de modelo y referencia que implica muchas cosas. Imitador de Jesús. Entonces, para mí. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún chico que se le...? Sí, vale, ya voy contigo. Eso no lo voy a vivir todo el año. Ese era el cuartico de... Ir contra la corriente. Ajá. O del espíritu. Claro, en punto. Listo. Ya voy contigo y contigo. Ser cristiano es romper con mis deseos y hacer la voluntad de mi Padre. Ok. Gracias, vale, hermano. Para mí mi experiencia es amar a Dios, aprender a conocerlo, tener una comunión con Él en medio de es adverso a los valores que tiene la palabra y aprender que es como reflejarlo en medio de desaciertos que no tienen sentido. Ser cristiano es... Daniel, no me dejan. Sale, Mauricio. Ser cristiano también es darnos cuenta que esto se está acabando, que este tiempo de gracia se está acabando y que ya va a venir el momento en el que el Señor va a venir por segunda vez. Listo, ya. Ok. ¿Alguien más? Dale, por favor. Ser cristiano es vivir a Cristo día a día y vivir por Él. Buscarlo cada día también. ¿Qué piensan los muchachos? Sí, ¿alguno que quiera compartir allí? Yo creo que Dale. ser cristiano es esos pequeños Cristos, esos pequeños ungidos. Para el cristiano es separación. Nos separamos del mundo para vivir como ese Cristo resucitado. Obviamente no al estándar del mundo, sino al estándar bíblico. Un cristiano separado del mundo para empezar a vivir por Cristo. Claro, es que solo figúrense eso. Es clave la identidad cristiana. ¿Quién soy en términos de Cristo? ¿Quién soy como cristiano? Y eso es esencia, eso es naturaleza.
decir, ¿qué es un cristiano? Un nacido de nuevo. Un cristiano es Cristo. Y decir eso es demasiado. Un cristiano no es alguien que se parece a otros cristianos. Un cristiano no es alguien que simplemente ora, porque el punto sería, ¿y qué ora? Un cristiano no es simplemente alguien que se congrega, porque uno se puede congregar para muchas cosas. Y puede congregarse y estar, pero no estar. Ser cristiano es Cristo, vivir a Cristo. Ser cristiano es ser como Cristo. Es decir, presencia, voz, quehacer de Cristo en este mundo. Por eso ser cristiano no es fácil. Y por eso ser cristiano compromete el ser humano, la persona, toda, absolutamente toda. ¿Saben? Un anciano de más de 90 años, el señor Juan, el discípulo amado de Jesús, definía cristiano en estos términos. Porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Y se lo dice a la iglesia. Eso está en Primera de Juan. Así como Él es, somos nosotros aquí, ahora, hoy, en este planeta azul. ¿Qué tan cristianos somos desde allí? El poder ordenar, tener esos caminos ordenados según la palabra, eso es ser cristiano. Es alguien que está configurado a la palabra de Dios. Es decir, que su mente, su corazón, sus emociones, sus sentimientos, su vida práctica personal es acorde, consecuente, coherente con la Escritura. Eso es ser cristiano. Caminos ordenados según la palabra de Dios. Ojalá mis caminos fueran ordenados según tu palabra. ¿Qué oración? Desde allí implica que usted se pronuncia en términos de Cristo. Que usted le cree a Cristo y desde ahí vive, desde ahí se mueve, desde ahí transita, desde ahí peregrina, desde ahí hace la travesía en este planeta. Pero la práctica es compleja, porque a usted le preguntan, ¿y cómo estás? Y comienza, pues ahí vamos. Ahí se trata de hacer lo posible, ahí sobreviviendo, no llevando este gobierno. John señala, ¿qué hacemos? Aquí, sobreviviendo a mi jefe, no, en esa empresa que es de lo peor, bueno, en fin. ¿Cómo está usted? Pues ahí a veces bien, a veces mal. Y ahora traslade esa pregunta a Jesús. ¿Qué respondería Jesús si le dijeran, ¿cómo estás? Y entonces el Señor diría, es que los fariseos son muy malos. No, con esa mano de herodianos, de saduceos, con los celotes y con estos discípulos que yo tengo, pues esa sería la respuesta de Jesús. ¿Cómo le respondía Jesús a su generación, a su gente, a los extranjeros, a esa élite religiosa del momento? ¿Cómo le respondía? Mi Padre trabaja y yo trabajo. Consecuencia con la Escritura. El verbo de vida, ese verbo hecho carne, la palabra palpable, tangible en esa generación 2000 años atrás del pueblo escogido de Dios, Israel. Han pasado 2000 años. ¿Qué de nosotros aquí ahora hoy? No, la crisis del país nos tiene a todos desbordados. O esperando qué pasa con Artemis 2. A ver si realmente vemos la cara oculta de la luna, ¿no? ¿Sí? O esperar a ver si de pronto hay marcianos. ¿Qué tal? Artemis 2 girando y alguien desde la luna. Ahí perderíamos la fe. No hay vida solamente en este planeta.
Y entonces, ¿no? A ver qué dice la ciencia, pero Jesús está por encima de todo eso. ¿Dónde nosotros aprendemos a pensar, a vivir, a ser consecuentes y a ordenar nuestros caminos en la palabra? Aquí. ¿Qué significa ser humano aquí? ¿Qué significa ser cristiano aquí? ¿Qué significa ser iglesia aquí? ¿Qué significa ser escritural aquí? Y eso va a marcar la diferencia, mis queridos jóvenes, adolescentes, queridos varones, queridos cabezas de familia, padres. Eso va a hacer la diferencia en esta generación. Caminos ordenados según la palabra. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en orden a las escrituras, con una mente y un corazón que palpitan en términos de Cristo. Les decía hace un momento, usted no puede concebir un Jesús amargado jamás. ¿O sí? Un Jesús pesimista, deprimido, un Jesús confuso, un Jesús caótico, un Jesús sorprendido. Se murió Lázaro. No, pero ¿cómo así? ¡Qué desolación! Mi amigo. Pero el cristiano sí, ¿no? No. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué sucede con Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Jesús no. Saben, en el momento de la cruz, el momento más crítico, el peor para Jesús. ¿Saben lo que dice la Escritura? Él vio ese gozo puesto delante de él, Hebreos, ¿se acuerdan? Y así soportó la cruz. Desde ahí, caminos ordenados según la palabra. Que sepamos con coraje, con valor, con denuedo, asumir cualquier circunstancia en la vida, viviendo. Miren un caso. Génesis capítulo 6. Versículos 13 y versículo 22. 6:13 y 6:22 de Génesis. Y estamos hablando de caminos ordenados según la palabra. Ojalá mis caminos sean firmemente establecidos para guardar tus estatutos. Y Génesis 6:13 dice, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que voy a destruirlos juntamente con la tierra. Es determinante, es escalofriante, es totalmente comprometedor lo que Dios le está diciendo a un hombre de carne y hueso como usted y como yo, llamado Noé. La diferencia, Noé era un hombre temeroso de Dios. Noé era un hombre justo en su generación, dedicado y consagrado a Dios y a su palabra. Y míralo en el verso 22. Si alguien lo puede leer ahí. 6:22 de Génesis. Amén. Gracias. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Miren los términos. Y lo hizo Noé así, según todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Esos son caminos ordenados según la palabra. Eso es ser consecuente con la palabra. Eso es vivir. Eso es ser un viviente, escritural. ¿Qué acciona Noé? La palabra de Dios. ¿Cómo se conduce Noé? Según la palabra de Dios. Noé, su casa, su hogar, su familia, configurada según la palabra de Dios, comenzando por él como cabeza. Eso es un varón. ¿Qué implica que yo ordene mis caminos según las Escrituras? ¿Qué implica que usted sea consecuente con la palabra? ¿Qué implicaría eso? ¿Qué involucra eso? Camino correcto. Sí, pero se lo va a decir, sí, dale. Pues, yo anoté aquí primero, o sea, ¿qué implica? Ajá.
Dice, o está en esa admiración, ¿no? Ojalá fuesen o fueren ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Yo lo veo que primero es una oración. Sí. Es Ahí un ya- clamor de ya adentro. estoy pidiendo ayuda Sí. para poder ¿qué? Guardar esos estatutos. Entonces también, como es una oración, también adquiero responsabilidad. Porque no me puedo pedir esa oración y quedarme quieto y no hacer nada. Entonces, Sí. para poder llegar en este mundo, como se ha hablado, ojalá, Señor, mis caminos para orar, por lo menos antes de la comida. Claro, es que mire, eso implica oración, eso implica reconocimiento, eso implica humildad, la sencillez de decirle al Señor, tú lo puedes todo, pero eso implica, a más de todo eso, creerle a Dios. Cuando yo ordeno mis caminos según la palabra del Señor, cuando le creo a Dios, es decir, cuando esa palabra es espíritu y vida en mi vida, cuando esa palabra es mucho más que un libro, que una teoría, que una filosofía, que una ética, cuando esa palabra para mí claramente es la palabra de Dios que permanece para siempre. Cuando amo la palabra, yo le puedo decir, Señor, ordena mis caminos según tu palabra. Cuando le creo, yo puedo decirle, Señor, ordena mis caminos según la palabra y hacer como Él dice. ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Por qué? Porque le creo. ¿Por qué? Porque le conozco. ¿Por qué? Porque soy decidido y determinado, comprometido con Dios y su palabra. Él dice y yo hago. El problema de la iglesia y del cristiano es que Dios dice, Dios habla, Dios ha hablado, está hablando, dice, se pronuncia aquí y hacemos según nos parece. Uy, no, es que esa parte, sean santos como yo soy santo, imposible. ¿No? Yo puedo ser bueno, pero santo. Yo puedo ser bueno, pero justo. Yo puedo ser bueno, pero puro. Yo puedo ser bueno, pero íntegro. Y el punto es, ¿qué es la palabra? ¿Qué es Cristo? ¿En qué, en quién y cómo cree usted? Y vuelvo a decirles, ¿desde dónde ora? ¿Cuál es su oración? Miren la oración genuina de un hombre que teme a Dios. Ojalá mis caminos sean firmemente establecidos para guardar tus estatutos, tus mandamientos, su palabra. ¡Qué clamor! Porque desde ahí una casa está segura. Cuando hay un hombre en términos de Dios configurado según la palabra de Dios, vamos a tener una esposa que es edificada y pastoreada genuinamente. Vamos a tener hijos que van a levantarse sólidos en el ejemplo y el testimonio de cara a Dios y su palabra. Vamos a tener una casa, un hogar, una familia que va a temer a Dios. ¿Por qué? Porque la cabeza de ese hogar es ejemplo y testimonio. ¿Qué es ser cristiano? Ser luz y sal en este mundo. No parecerse a ser. La esencia. Y miren a Noé, hizo conforme Dios le dijo. En la Biblia encontramos personajes como Moisés que hacen las cosas según Dios lo dijo y que no se apartan del dicho de Dios, de la palabra de Dios, que dan honor a Dios guardando y ordenando su vida según su palabra. Esos son varones excepcionales como Noé, como un Job, como un Pablo, como un Esteban, como un Juan. Y hacen la diferencia y son útiles para Dios. Son vasos de honor para Dios. De eso se trata. De eso se trata vivir. De eso se trata no pasar por la vida viviendo, sino viviendo. Caminos ordenados según la palabra. Pero además, y en segundo lugar, volvamos al texto base, Salmo 119, el versículo 6 ahora. Entonces, no seré ¿qué? Avergonzado. ¿Cuándo? Cuando atendiese a todos sus mandamientos. Cuando aprendiere, cuando tenga, la mirada fija ¿en qué?
en todos sus mandamientos. Miren, un cristiano auténtico es alguien que no solamente ordena sus caminos según la palabra, pero que tiene la visión puesta en la palabra. Con caminos ordenados según la palabra, pero con la visión puesta en la palabra. ¿Qué significará eso? Que hay un conocimiento de las Escrituras de primera mano. Que la Escritura es para el cristiano el espejo donde se mira día tras día. Que la Escritura son los lentes con los cuales el cristiano mira todo su entorno y se mira a sí mismo. Es decir, ser ese paradigma de fe. Y eso cuesta. Los ojos puestos en las Escrituras, la visión en términos de la palabra. ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Cómo ve usted al ser humano? ¿Cómo ve usted la vida? Eso depende de la visión que usted tiene de la palabra, de con qué lentes está mirando todo. Y eso cuesta. Cuando miramos las noticias, nos desanimamos. Cuando miramos al hombre, entramos en inseguridades de todo tipo, ¿o no? Pero cuando miramos con los lentes de las Escrituras, hay seguridad, hay esperanza, hay paz, hay un gozo, hay un amor que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que el mundo jamás podrá dar. Con la visión en la palabra, entonces no sería avergonzado cuando tenga la mirada fija en todos sus mandamientos. ¿Han visto cómo esas grandes figuras de la televisión, las estrellas de la televisión, como las luminarias de Hollywood y del mundo en general, son ídolos de papel y se desmoronan como naipes, ¿o no? Los grandes presentadores de noticias en nuestro país, presentadores de deportes, entrevistadores, etcétera. ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de personas resultan cuando sale a la luz su intimidad, aquello en lo cual se involucran en la cotidianidad? ¿Qué va a pasar con la vida personal de un cristiano? ¿Qué tendría que salir a la luz ahí? Cristo. ¿Qué tendría que salir a la luz? La palabra de Cristo. ¿Qué tendría que salir a la luz? El Evangelio, esa justicia, esa pureza, esa integridad, ese carácter, esa santidad. La diferencia. Y eso significa tener esa visión desde las Escrituras. Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 21. Y es maravillosa esa palabra, 4, 20 al 21, libro de Proverbios, hablando de con la visión de la palabra. Lo que significa ser cristiano, ser un viviente. Proverbios 4, versículos 20 y 21, si alguno lo puede leer allí, por favor. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio. 4, 21. 4, 20 y 21. Capítulo 4, versículos 20 y 21, Proverbios. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Miren los términos. Hijo mío, fija tu atención en mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Y es esa palabra viva del Señor, y es ese imperativo del Señor, y es ese mandamiento del Señor a los suyos. Hijo mío, ¿qué tienes que hacer? Fija tu atención en mis palabras, inclina tu oído, es decir,
escúchame atentamente. Pero no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Es decir, ten la visión desde las Escrituras, desde mi palabra. Ten los ojos puestos en mi palabra. ¿Saben lo que hacen los judíos? Ustedes han visto los judíos ortodoxos, han visto en el muro de Jerusalén, en el Israel siglo XXI, que ellos tienen una cajita que se ponen acá con una cinta. Ahí está la Escritura. Y es una manera de materializar, de hacer palpable, tangible, visible, demostrar físicamente que ellos tienen en su corazón esa pasión y ese amor por las Escrituras, por la Torá, para ellos. Pero un cristiano debe tener fija esa palabra aquí, y que sean los lentes con los cuales él visualiza la vida, visualiza su presente, visualiza su futuro en términos de Dios. Tener esa visión, sí, hermano. No, pastor, algo a la mente. Dale. Yo estaba todo viendo los problemas allá en el país. Ajá. Estaba la cosa virtual y hablaba con un amigo militar. Él estaba muy sereno. Sí. Y él llega y me dice esta palabra, la Biblia. Dice, mira Jorge, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre los militares, entre los civiles y nosotros los militares? Cuando empiezan los problemas, las explosiones o viene una catástrofe, ustedes no saben qué hacer. Ustedes salen corriendo como unos locos para todos lados, pueden ayudar. Nosotros los militares sabemos qué hacer, sabemos a dónde ir, tenemos una línea de mando. Entonces, eso me lleva a pensar con el tiempo que Dios, Señor Jesucristo, tiene un plan. Y por eso es que él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Pero es que él tiene un plan, siempre la voluntad del Padre, un plan que se va a cumplir a cabalidad. Cuando, entonces ese militar me decía, cuando tú tienes un plan, cuando tú te has entrenado, cuando tú sabes a dónde todo estás planificado, es diferente. Por eso es que ustedes lo civiles es diferente. Claro. Claro, y además que los militares tienen las armas, la tecnología a la mano. Una persona desarmada, ¿qué esperanza va a tener? Y piensen, ¿qué es el cristiano? Un soldado de Jesucristo está armado hasta los dientes, tiene toda la armadura de Dios. Desde ahí no hay nada que temer. Desde ahí, ¿a quién temer? Desde ahí, ¿por qué preocuparse por el porvenir? Y solo miren esto, el hombre pregona tantas cosas, confianza en sí mismo, un mundo mejor. Y entonces aparecen fundaciones como Greenpeace, que dicen, no, el mundo va a estar mejor, podemos salvar el mundo, este mundo es nuestra casa y desde aquí vamos a progresar, evolucionar y a mejorar las condiciones de vida. Pero eso, cuando usted mira la Escritura, no es así. Este mundo va de mal en peor. Este mundo está bajo juicio y va a llegar al juicio. Va a llegar a la condenación de todo aquel que no reconoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Cuando usted mira Apocalipsis, ahí está la historia de todos los imperios, la historia del mundo, ahí está el porvenir de este planeta en condiciones de destrucción total. Sin embargo, el cristiano tiene esperanza. Sin embargo, el cristiano está seguro. ¿Por qué? Porque mira y tiene sus ojos fijos en la palabra y desde ahí lee y desde ahí ve lo que es eso. Ustedes recuerdan Jeremías, como el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Pensamientos de qué? De paz. No de caos, no de confusión, para darles un futuro, un porvenir dichoso. Si Él lo dice, ¿por qué dudar? Las condiciones de la época del Señor eran críticas.
el imperio más poderoso del mundo, el imperio romano en ejercicio, el ejército más poderoso del mundo que había sometido su nación. Y ellos eran subsidiarios del imperio romano. El César que se creía Dios. Y usted no encuentra un Jesús desesperanzado. Todo lo contrario, un Jesús brindando y siendo esperanza para su gente. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. No teman, manada pequeña. Y ahí está el asunto. ¿En quién creemos? ¿A quién le creemos? ¿Cómo creemos? ¿Cómo ordenamos nuestros caminos según la palabra? ¿Y cómo tenemos la vista puesta en las Escrituras y en el Señor de las Escrituras? ¿Cómo tendría que cambiar nuestra oración? ¿Cómo tendríamos que ser ese tipo de personas que son luz y sal, que son esencia de Dios para esta generación? Y desde ahí, lo otro es simplemente la añadidura. Cuando usted cuando su esencia y naturaleza está dada en términos de Dios, sus hechos, sus acciones son agradables a Dios. Cuando usted quiere hacer cositas a nombre de Dios y para Dios, eso es un fracaso. No se puede hacer sin ser. Y las acciones de un cristiano parten del hecho de ser nueva criatura. Entonces, visto eso, les dejo un texto para que lo pensemos. Proverbios 15, 24. Libro de Proverbios, capítulo 15, el versículo 24. El ser cristiano, el ser un viviente, el ordenar los caminos según las Escrituras, pero el tener la visión de las Escrituras. 15, 24 de Proverbios. ¿Qué dice ese texto? Alguno, por favor. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Ese texto es increíble. El sendero de la vida es hacia arriba a los sabios. ¿Para qué? Para que se aparten del infierno allá abajo. ¿Saben? Cuando uno le pregunta a cualquier persona, ¿usted para dónde va? Para adelante. ¿No? ¿Usted para dónde va? No, para adelante como el elefante. ¿Sí? Un paso atrás ni para coger impulso. Y uno dice, ¿y cómo así? Y hay cristianos que dicen, ¿para dónde va? Para adelante. Y yo sé que ahora, después de eso, bueno, y si alguno ya sabe, va a decir, uy, pero ¿cómo era que íbamos? ¿Para dónde? ¿Ah? Pero miren los términos de la Escritura. El camino de la vida es hacia arriba. ¿Para quiénes? Para los sabios. ¿Para qué? Para que se aparten del infierno allá abajo. Es decir, nosotros no vamos para adelante, nosotros vamos para arriba, mis amigos. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un viviente no va para adelante. Un viviente va para arriba. Un cristiano va para arriba. ¿Se lo explico de otra manera? ¿Qué le espera a la iglesia? Escúchame bien, no la gran tribulación, no la tribulación. ¿Qué le espera? El rapto. ¿Para dónde? Para arriba, mis amigos. ¿No? ¿O su merced qué espera? No, para adelante a ver qué pasa con el anticristo y los demás. Vamos para arriba. Pensamos en las cosas de arriba, dice Pablo, ¿dónde está qué? Cristo. Así es. Vamos para arriba. Viviendo, ser cristiano, ser escritural. Ojalá mis caminos sean ordenados para guardar tu palabra. No seré avergonzado cuando tenga mis ojos fijos en tu palabra. Eso es, mis amigos, como vivientes. Y ahora sí,
que se tenga ese almuerzo, ¿cierto? Vamos con todo, vamos es para arriba, ¿eh? Un abrazo, les invito a que se coloquen en pie, oramos al Señor, que podamos ser sus vivientes, que podamos ser de ese talante conforme al corazón del Señor, conforme a las Escrituras. Nuestro Padre, gracias por ese día que nos das, esta mañana que nos das, este tiempo que nos das juntos, de abrir las Escrituras, de encontrarnos contigo, de escucharte allí. Ayúdanos a ser esos vivientes, ayúdanos a ser escriturales, ayúdanos a atravesar este peregrinaje viviendo, Señor, con nuestros caminos configurados a tu palabra, con nuestra vista en términos de tu palabra, con esa visión de tu palabra. Ayúdanos a ir siempre para arriba, puestos los ojos en ti. A ser sabios y entendidos, a ser íntegros, a ser luz y sal en este planeta. Que podamos ser esos varones cabeza de hogar, esos varones, esos jóvenes, esos adolescentes, esos niños, esos ancianos, esos hombres, conforme a tu corazón, útiles para tu gloria. Y que podamos señalar siempre a otros, a ti que eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Señor Jesús. Que podamos conducir a otros con nuestra vida práctica a ti. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.